Usted escucha la palabra en vivo por Sonorama, la gran señal nacional. Estamos conectados con todo el país. Les decía que tenemos la presencia de una gran cantidad de hermanos venezolanos. A propósito de la situación crítica que está viviendo Venezuela, se habla ya de 66 personas fallecidas en largas semanas de movilizaciones, manifestaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. A través de la frontera con Colombia han ingresado no sé cuántos, porque no sé si se mantiene un registro de venezolanos que han ingresado al país. Muchos se quedan en la provincia del Carchi, en Imbabura, y otros migran hacia Quito, Guayaquil y otras ciudades. Está conmigo el prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, y él tiene preocupación sobre este tema porque ya tienen nuevas compañías en el interior de la provincia del Carchi, en Tulcán y en otras jurisdicciones. Bienvenido, prefecto. ¿Cuál es el sentir de la población carchense en torno a este tema? Muy buenos días, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. En efecto, nosotros, por ser una provincia fronteriza, siempre hemos vivido con la presencia de hermanos colombianos en todos los cantones de la provincia del Carchi. Es conocido todo el conflicto que se vivió por muchos años en el vecino país. Eso no es nuevo para nosotros. Sin embargo, en los últimos años, con algunas medidas que adoptó el anterior gobierno, también tuvimos una oleada de migrantes muy temporales, 2-3 días, de origen asiático, chino principalmente. Luego tuvimos la presencia de migrantes también por pocos días de origen haitiano en su camino para llegar a otros países. Tras el terremoto en Haití. Sí, eso se vivió, se lo notó, pero en las últimas semanas, según datos de la misma Cancillería, se ha incrementado el número de personas, de familias enteras, de gente de Venezuela que viene hacia el Ecuador por vía terrestre, por el puente internacional de Rumichaca. Ahora bien, si nosotros tenemos... Atraviesan todo el territorio colombiano. Sí, atraviesan todo el territorio colombiano e ingresan a nuestro país. De los reportes que se tiene, pues ellos ingresan como turistas. Recordemos que un turista puede entrar a nuestro 3 país meses. Por 90 días, luego hacer su trámite para renovar este permiso o con lo que establece la ley, demostrar pues que va a trabajar, que va a estudiar o va a tener otras actividades en nuestro país. Ahora bien, ¿cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación, y al mismo tiempo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las organizaciones internacionales como ACNUR, para que nos juntemos en la provincia del Carchi, para que discutamos este tema, para que analizamos cuáles van a ser los impactos negativos en la población de la ciudad de Tulcán principalmente y de los sectores agrícolas. ¿Cuál es el tipo, cuál es el perfil de los ciudadanos venezolanos que vienen? En una primera oleada se hablaba de gente, de profesionales que venían a buscar mejores días por la situación crítica que se vive en ese país. Sin embargo, ahora estamos notando que vienen familias enteras. Se empieza a ver ya en algunas horas, en algunos sectores públicos de la provincia del Carchi, gente dedicada a algunas actividades informales, como de ventas ambulantes, de venta de comida, de artículos en las calles. No únicamente en el Carchi, también lo notamos aquí en la ciudad de Quito. Es evidente que en Quito también se nota esto. Y bueno, nuestra posición nunca jamás como pueblo ecuatoriano, y menos aún como un pueblo solidario del Carchi, va a ser de xenofobia, de oponernos. Ellos están sufriendo una gran crisis económica y social en su país, pero sí debemos hacer un llamado a las autoridades para establecer una estrategia. En primer lugar, de atender a esta persona, darles opciones, qué es lo que pueden hacer en el país, hasta cuándo pueden quedarse. Tenemos información, no en Carchi, pero sí en otros sectores del país ya han pedido asistencia a organizaciones internacionales. Se habla que a un número de familias se les está atendiendo con la alimentación. Si vienen con menores de edad,
cuál es el proceso, el tratamiento que se va a dar para brindarles servicios de educación, hablemos de servicios de salud y cuál va a ser la inversión que requiere el gobierno nacional para atender esta oleada, y debería ponerse en contacto también con el gobierno de Venezuela para establecer compromisos globales. El gobierno venezolano debe realizar una compensación también al Estado ecuatoriano, como en alguna vez en su momento lo hizo el gobierno colombiano, y hay que preparar a la ciudadanía. En el caso de nuestra provincia, le repito, tenemos experiencia, hemos hecho algunos procesos con los sectores educativos, con los padres de familia, con los sectores productivos, cuando teníamos una gran oleada de migrantes colombianos, para que la sociedad de acogida, la sociedad carchense, no sufra impactos negativos, y en este sentido debemos hacer un mismo proceso en nuestro país, pero las autoridades nacionales deben reaccionar inmediatamente. Debemos prever y planificar que es un elemento más a ser tomado en cuenta en la vida normal de nuestros pueblos. Ahora no tenemos la bonanza que quizá la sentíamos, la vivíamos hace 3, 4 años. También estamos en crisis en nuestro país, y estos ciudadanos vienen a restar posibilidades a los compatriotas. Vienen aquí con la posibilidad, con la esperanza de generar ingresos. Se están dedicando a lo primero que pueden realizar, y ya se puede ver una suerte de conflicto con los vendedores ambulantes de nuestro país, de nuestra provincia. No creemos que esto llegue a mayores, que se establezca un proceso de integración temporal. Nosotros estamos seguros que más temprano que tarde va a haber cambios en Venezuela. Bueno, y estos ciudadanos van a tener la posibilidad de volver a que es un país con gran potencial económico a nivel de nuestra región. Pero mientras esto suceda, mientras dure esta situación en el hermano país, debemos asumir con total responsabilidad la presencia de los venezolanos. Además, las autoridades de control deben actuar inmediatamente. No podemos abusar de estos ciudadanos con la trata de blancas, por ejemplo. Eso es conocido a voces, se menciona que las ciudadanas venezolanas están siendo explotadas por estas personas, por estas mafias que se dedican a estas actividades, y también las autoridades de control deben hacerse presentes y sobre todo respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos. ¿Cuáles son los principales problemas, dificultades que han afrontado ustedes como carchenses, su gobierno provincial, y con la presencia de una gran cantidad de venezolanos? Mire, nosotros estamos alertando esta situación porque es inicial. Nosotros no hemos tenido todavía un impacto mayor. Bueno, ¿es inicial? Sí, es inicial. Entre comillas, porque el ingreso de venezolanos viene desde mediados del año pasado, y quizás mucho antes, ¿no? En mayor cantidad. Es inicial, es el mayor cantidad que se siente por vía terrestre. Si nosotros vemos los reportes por vía aérea, bueno, ha habido una mayor presencia y los vuelos internacionales por lo general llegan a Quito y a Guayaquil. Es inicial la presencia por vía terrestre, pero por la experiencia que nosotros tenemos de años de haber lidiado con este tema, con los migrantes colombianos, nosotros ya advertimos que debe haber presencia del Estado. ¿Qué es lo que se genera en primer lugar? ¿Cuáles son las primeras dificultades? Si vienen familias, hay que atender la demanda de educación, de servicios básicos, de renta de habitaciones para estas personas. En segundo lugar, ellos se van a dedicar a una actividad económica, tienen que dedicarse a alguna actividad económica para generar ingresos, para sustentar a sus familias, porque si no, ¿qué les queda? Es decir, las organizaciones, las fundaciones y el sector gubernamental a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros ministerios debe también dar la posibilidad de que ellos puedan tener una actividad lícita, una actividad legal, porque si no se generan otro tipo de actividades. Fuera del orden público, se explota sexualmente a las mujeres que vienen en condiciones desfavorables, o ellos se dedican a actividades delincuenciales. Entonces, es un tema difícil, complicado. No hay que dejar que pasen las situaciones negativas, sino que hay que tomar cartas en el asunto. Como prefecto de la provincia del Carchi, voy a oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, dándole a conocer la preocupación que tenemos los ciudadanos, y para que ellos implementen de acuerdo a las regulaciones nacionales y de acuerdo a la experiencia que tienen, implementen medidas no solamente de control, sino medidas de acogida para no generar problemas e inconvenientes en los ciudadanos, ni venezolanos, ni carchenses, ni ecuatorianos. Yo quiero plantearle otro tema. Señor prefecto, estamos dialogando con el prefecto de la provincia del Carchi, Guillermo Herrera. El tema Odebrecht
y la repercusión que ha tenido en el país tras los operativos que ha realizado la Fiscalía General del Estado. La prohibición para que los gobiernos autónomos descentralizados contraten con esta empresa. Entiendo yo que su gobierno no ha tenido ningún tipo de relación contractual con la empresa Odebrecht, ¿o sí? Bueno, yo le decía, nos causó un poco de risa también cuando recibimos esas comunicaciones. Cuando nosotros analizamos los contratos de Odebrecht, estos superan de largo los presupuestos que manejamos la mayoría de gobiernos locales. No hemos tenido ninguna contratación con esta empresa, pero le agradezco la pregunta porque también los actores locales tenemos que opinar al respecto. Nosotros estamos absortos que los últimos hechos del gobierno anterior fueron marcando indicios ya de lo que se está viendo. En los últimos días el gobierno anterior dio un indulto a alguien que fue juzgado por la ley en el caso DUSA de un crédito entregado sin las garantías necesarias. Entonces el expresidente le dio un indulto aduciendo que se había arrepentido. Sin embargo, existen cientos y hasta miles de detenidos que se opusieron a actividades como la minería, en su derecho a la protesta. A ellos no se les ha indultado, pero a este señor sí se le indultó. Luego, nosotros vemos con absorto también que el juez de cuentas, quien tiene la obligación de fiscalizar los actos y las cuentas de los funcionarios públicos, el jefe de la institución que nos revisa y que nos controla, el fiscal general, el señor Polid, que fue nombrado... El Contralor. El señor Contralor, el señor Polid, que fue nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana en febrero y ratificado para un tercer periodo, él esté en este momento fuera del país. Y que su abogado diga que de momento no ve las condiciones para venir a dar la cara y en la asamblea presentarse ante ese juicio político. Nosotros reflexionamos cómo se ha utilizado a la Contraloría, si el jefe de ellos está cuestionado, si su anterior amigo que también está prófugo, Capaya, en un video por redes sociales le dijo que en una torre del Swiss Hotel él y el anterior fiscal recibieron maletas de dinero. Entonces estamos absortos. ¿Quién es el encargado de revisar las cuentas de los organismos locales, de los organismos nacionales, sino el Contralor? Él está en entredicho. Y cada día los ecuatorianos asistimos a un nuevo capítulo bochornoso. ¿Qué pasó el día de ayer, por ejemplo? Una pugna. ¿Quién es el fiscal subrogante? ¿Quién es el Contralor subrogante? El Contralor subrogante. Entonces esto no puede seguir pasando. Hay una posición que nosotros políticamente la hacemos como partido. Nuestros asambleístas, la compañera Vilma Andrade y el compañero René Yandún, ya enviaron una carta solicitando que se llame a una consulta popular para cesar a este organismo encargado de nominar a las y los demás organismos de control. Sí, y los demás organismos. Miren, ciudadanos, se refiere al Consejo de Participación. Sí, el Consejo de Participación Ciudadana, que es el que se encarga de designar en concursos aparentemente públicos a las autoridades de No han control. Cumplido su tarea. No ha cumplido, mire, yo como carchense hablo las cosas con respeto, pero muy claramente y muy directamente. Obedecía este Consejo de Participación lo que le disponía el Ejecutivo, lo que le disponía Rafael Correa. ¿Usted cree que sin el visto bueno de Rafael Correa, Polid hubiera llegado al cargo? No lo hubiera hecho. Bueno, la terna nace del Ejecutivo, la terna. Pero los que escogen de los tres que constan en la terna... No, mire, es un concurso público. Pero bueno, claro, es diferente. Claro, es un concurso público. Ya no hay la terna, es un concurso abierto. Es un concurso abierto y fue puntuado creo que con 97/100. Mire qué es lo que ha pasado con el fiscal Vaca. Todos los ecuatorianos le apoyamos, pero también cuáles son los antecedentes del fiscal Vaca que está tomando estas medidas, de quién fue asesor. Entonces ha sido una burla para el país todas las actuaciones de este Consejo de Participación. Pero ahí media una comisión ciudadana de selección, hay vedurías que están tamizando de cierta manera el sentir popular, hay un proceso de impugnaciones y todo eso ha sido franqueado. Mire, usted puede preguntarle a cualquier ciudadano
si él sabe o conoce cómo se estructuran estos consejos de participación, estas veedurías ciudadanas. Si es una veeduría ciudadana, deben hacer de la ciudadanía con total independencia. Yo creo que estamos en el momento de que el Ecuador debe cambiar estas condiciones. El presidente nuevo, Lenín Moreno, ha dicho que va a combatir la corrupción, ha dado muestras de que lo va a hacer, pero hay que hacerlo también cambiando esta suerte de institucionalidad que le dio gran poder al nivel central, al Ejecutivo. Yo creo que este país necesita los pesos y los contrapesos democráticos entre las diferentes funciones del Estado. Y como miembro de una provincia, como autoridad local, también hago un llamado a que cesen estos actos de bochorno. Yo me pregunto si el señor Contralor Polid tenía una persona de confianza, él tenía la potestad de nombrar al subrogante, y Polid está en estos entredichos, tendrá que defenderse. Toda persona se asume que es inocente, pero si yo estoy con alguien y he sido de la confianza de esa persona y está en un juicio político, todo el equipo tiene que salir. O sea, Polid puso a su persona de confianza al señor Celi, él también. Legalmente. Pero bueno, este rato Polid sigue siendo el Contralor. Pues, claro. No ha sido destituido ni tampoco ha renunciado. Pero mire, legalmente hay un subrogante. Puede ser legal la función que le está ocupando, pero moral y éticamente debería también salir pero bueno, de su el cargo Contralor, y dar paso el Contralor a un nuevo es proceso. designado a través del Consejo de Participación, pero el Subcontralor es designado por el Contralor y es de libre remoción. Mire, pero todos sabemos lo que va a pasar. Ya se va a iniciar un juicio político, se habla ya de los plazos, 45 días, argumentos más, argumentos menos. Alianza País le quitó ya la confianza al señor Polid, y él va a ser juzgado. En ausencia, porque no creo que En ausencia, retorne. venga o no venga, va a ser juzgado y va a salir de ese cargo. ¿Cree usted que el subrogante va a estar en las condiciones y con todo el peso ético y moral para asumir esta función? No, yo creo que es la gran oportunidad de que el presidente de la República, como ha pedido Izquierda Democrática a través de sus asambleístas, de paso a esta encuentre consulta una fórmula adecuada, sea esta consulta popular, pero una fórmula para que una verdadera veeduría ciudadana se encargue de nombrar no solamente al Contralor, sino a otras autoridades de control. Allí sí estaremos tranquilos y seguros que todas estas investigaciones, por el caso de Brecht, por lo de Caminosca que usted mencionaba en la anterior entrevista, y muchos otros casos que han sido denunciados públicamente, se llegue a conocer la verdad y se sancione con todo el peso de la ley a quienes usaron inadecuadamente los recursos del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, prefecto, muy amable. Al prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, por estar aquí presente en nuestros estudios. Hacemos una pausa, regresamos con Sergio Garnica, concejal de Quito, el caso de Brecht y el metro de la capital de la República. No se vayan. 103.5 Bolívar. Sonora, la gran señal nacional.